Hace un año, analistas económicos y financieros presagiaban que en caso de que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia de la República, nos enfrentaríamos a un contexto dificilísimo. Nos describieron el caos vuelto realidad: inflación, capitales que se fugan, depreciación de la moneda y la conversión de México en algo parecido a la Venezuela del Norte. Nos dijeron también que Estados Unidos reaccionaría sin escrúpulos frente a un posible gobierno de izquierdas en México, ahí, a kilómetros de su frontera, y que los mercados serían despiadados frente al tabasqueño. La realidad es que 10 días después de la elección, nada de eso ha ocurrido. El peso ha tenido su mayor revalorización en una década, al arrebatarle 2 pesos al dólar, contando los 20 pesos con 90 centavos por dólar que registró la relación cambiaria hace apenas 2 meses. Los empresarios y López Obrador gozan de una auténtica luna de miel, y los mercados no han expresado reservas por el hecho de que el presidente electo esté tomando ya decisiones. Dicen que los ciudadanos votan con las manos y los empresarios con los pies, llevándose su capital a otros países. No ha habido más que efectos positivos hasta el momento desde la elección de Andrés Manuel López Obrador. López Obrador tendrá que concebir su transición como una auténtica depredadora de incertidumbres y dejar en claro sus prioridades para el próximo presupuesto, así como sus posiciones en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, el precio de los combustibles y el comercio internacional. La incertidumbre es lo que puede dañar al proyecto de Andrés Manuel López Obrador y se ha dedicado por semanas a prevenirlo. Soy Enrique Tucen y comenzamos Cara a Cara. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tucen. 9:06 a.m. Te recuerdo que estamos totalmente en vivo en Cara a Cara aquí de Zona 3 Noticias este miércoles 11 de julio para que comentes con nosotros lo más interesante de los temas que están ahí en el centro de la opinión pública. Las primeras decisiones de Andrés Manuel López Obrador, su negativa a apostar por una fiscalía con mayor grado de autonomía, la integración de los ayuntamientos. Ayer ya muy noche el IEPC definió cómo quedan las presidencias municipales en nuestro estado. En un momento más te vamos a pasar la información para que la tengas a la mano, y también las inundaciones, que siempre son una discusión viva cuando estamos en el temporal de lluvias. Augusto Chacón, director ejecutivo de Jalisco, ¿cómo vamos? Muy buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días, qué gusto estar aquí. Buenos días a las y los radioescuchas. Oye, antes de que le entremos al asunto de la Fiscalía Autónoma, a toda esta discusión que ha habido a nivel nacional, me gustaría conocer tu postura, Augusto, sobre estas, digamos, distintas ópticas que ha habido sobre la sociedad civil. Hay que recordar que en la campaña, Andrés Manuel López Obrador, en particular en una entrevista con Milenio, dijo que él, creo que lo que decía es que le tenía recelo, o que no confiaba, o que desconfiaba de eso que se le llamaba sociedad civil. Por un lado ha habido algunas posturas que han sido muy críticas con Andrés Manuel López Obrador por decir eso, pero por otro lado hay gente que dice la sociedad civil va más allá de un grupo de organizaciones sociales muy vinculadas a algunos intereses económicos y empresariales. ¿Qué opinas de todo este debate que se ha abierto sobre el papel de la sociedad civil, Augusto? Bueno, a mí me parece muy sano. Recordemos que venimos también en una temporada en la que se hacía en automático la evaluación de sociedad civil buena, políticos y gobernantes malos. Coincido. Y nunca fue así realmente. Dentro de la sociedad civil hay organizaciones confiables, hay no solo esas muy visibles que estamos en los medios de comunicación, sino otras pequeñas que hacen trabajo cotidiano, que son interlocutores de gobernantes, pero no del primer nivel, gobernantes que arreglan problemas concretos en lugares específicos. Hay sociedad civil haciendo un trabajo muy intenso por comunidades indígenas, por mujeres, que no es tan visible, por medio ambiente, ¿no? Logrando muchísimas cosas, y como cualquier actividad humana, todo está por probarse. Es decir, el trabajo que haga la sociedad civil o el trabajo que haga un gobernante está por probar si es bueno o si es malo. Confiar a priori en la sociedad civil. Pero uno parte del descrédito y otro como de la legitimidad, ¿no? Claro. Así había sido el debate público en los últimos años. Todo lo que viniera de la sociedad civil es positivo, todo lo que viniera de los gobiernos automáticamente es negativo.
Así es, bueno, llegamos al punto en que hace unos años se decía yo no soy político, yo soy ciudadano, Sí, ¿no? sí, Como sí. si eso fuera sinónimo Ya pasamos esa etapa, me parece. me parece que ya está rebasada. Sí, la sociedad civil también de entrada acríticamente parece proveer cierta legitimidad a las acciones o decisiones de los gobernantes. Ya no es tan así, ¿no? Porque al proveer esa legitimidad, cuando llega a suceder, también pierdes un poco de la credibilidad hacia afuera, cuando no estás en la política, cuando la gente a la que te debes dice, oye, te estás acercando demasiado, y ese no era el punto. Yo insisto, qué bueno que exista la sociedad civil que se organiza, que trabaja, que pone el dedo en el renglón en espacios en donde los gobernantes no suelen ver, en esquinas de la vida común, que no se ven por mucho trabajo o porque son muy pequeños, y qué bueno que esa sociedad civil exista, que sea crítica, que sea tomada en cuenta, organizada o no. Y por otro lado también de la otra parte, qué bueno que un gobernante como López Obrador, a mí cuando hizo eso, yo no confío en la sociedad civil, pues a mí no me quedó el saco, ni eso iba a inhibir el trabajo que hacemos nosotros desde la sociedad civil. Inclusive cuando el gobernante no te ve bien, quizá estés más listo para hacer bien las cosas. Bueno, igual pasa con los medios de comunicación, ¿no? Claro, es el espacio natural en el que debes trabajar. Es que yo creo que eso es la sociedad civil, ¿no, Augusto? Un espacio. Claro. Un espacio público en donde distintos actores, organizaciones, personas coexisten con formas distintas de entender la realidad, porque hay, digamos, en los últimos 2-3 años una especie como de idea de que la sociedad civil era homogénea. Hasta lo decían algunos actores políticos, económicos o sociales. Es que desde la sociedad civil queremos, es que desde la sociedad civil pedimos, es que desde la sociedad civil concebimos que... usurpar también el concepto de sociedad civil es muy complejo, de la misma manera en que un político no puede decir el pueblo quiere esto, porque es muy atrevido interpretar al pueblo de esa forma. Sí. Creo que también de pronto decir la sociedad civil exige esto, pues puede ser también una forma de negociar, de defender algunos intereses. Es decir, hay que partir de la idea de que la sociedad civil es heterogénea. Es heterogénea y que no se escapa a jugar según esas reglas raras que se han impuesto tipo partido político, es decir, hacer grupos de choque, grupos fuertes, aparentemente homogéneos, solo aparentemente homogéneos, ni los partidos políticos son homogéneos, claro. Y recordemos que hace 10 años por ahí hubo esa intención de crear como una agrupación de organizaciones civiles donde hubiera una representación que hablara en nombre de... Y yo, en lo personal, tengo muchos años trabajando en organizaciones de la sociedad civil, dije, no, el encanto y la posibilidad de incidencia de la sociedad civil está en que cada quien esté en su tema, sí. En que no haya alguien que represente, en que cada quien levante la voz por donde la quiera levantar y se relacione con la autoridad. Un poquito, claro, ¿no? y se pierde el efecto. Sí, me parece que jugar a que alguien representa el todo simplemente porque tiene un micrófono, simplemente porque es escuchado, me parece un exceso. No podemos apelar a una representación si de por sí la que es jurídicamente leal, la de los diputados y las diputadas, la de ciertos gobernantes, está en veremos. Luis F. Aguilar lo dice muy bien, representación no es delegación. Sí. Es decir, tú me representas legalmente, pero no te estoy delegando todas mis atribuciones ni todas mis potestades. Claro, porque nadie votó por... Y entonces entra la sociedad civil a decir, a ver, tómanos en cuenta, escúchanos, si vas a construir una línea 3 y no se hace bien, pues se va a inundar de aguas negras una zona de la ciudad, porque no preguntaste, porque creíste que tú lo sabías todo. Pero partiendo de la idea de que hay gente en la sociedad civil que tiene más poder que otra. Sí, además. O sea, no es lo mismo un empresario acaudalado que quiere influir en la agenda desde la sociedad civil que una vecina de una colonia popular. Por supuesto. Siendo los dos parte de la sociedad civil. Claro. O sea, hay que entender que también hay poder ahí. Sí, también. Y digo, las reglas de relación y de intercambio de poder son más o menos las mismas que vemos en el mundo político. Tal cual, porque no es son política diferentes, al final. por supuesto. Augusto, ¿no? Al final todos somos políticos y asumirnos como parte de eso es esencial para la gobernanza.
No es que los políticos hagan una cosa y los ciudadanos hagamos otra. De hecho, en esa zanja que hemos creado entre ellos y nosotros es donde el crimen organizado medra, es donde los corruptos medran. Incluso el crimen organizado está manifestándose y todo, ¿no? Asumiendo este papel de sociedad civil. Exactamente, porque damos el portazo y decimos como sociedad civil, nosotros de aquí para allá y ustedes de allá para acá, y tenemos puentes muy tenues y solo coyunturales, cuando es exactamente al revés. El espacio que debemos habitar, sociedad civil y clase política, gobernante o no, es el espacio público, el espacio de todos. Y ahí es donde se debe dar el debate transparente, abierto, sin que nadie represente a nadie, que solo sus argumentos, que solo sus proyectos se pongan sobre la mesa. Y hablando de proyectos, la autonomía de la Fiscalía, Augusto, hay que recordar que en 2014 se aprobó la reforma política, que por cierto hacía modificaciones al artículo 102 de la Constitución, y lo que decía es que se cambia la forma de elegir al fiscal, el primer fiscal, porque antes era Procurador General de la República, los años en que puede durar en el cargo, las causales que puede hacer que el presidente remueva al fiscal, cómo se remueve, es decir, hubo una modificación amplia de la Constitución en 2014 para darle cabida a eso. Sin embargo, algunas organizaciones de la sociedad civil dicen no es suficiente, hay que profundizar y hacen algunos señalamientos, por ejemplo, que dure menos el cargo del fiscal, de 9 a 6 años, o por ejemplo, que el presidente no pueda prescindir del cargo de fiscal, sino que sea a través de una petición del presidente, pero de una ratificación del Senado de 2/3 partes para poder removerlo. A mí me parece que más allá de quién promueve esta iniciativa, Augusto, creer que si pasan estas reformas que promueve sociedad civil o una parte de la sociedad civil, el artículo 102, es como entregarle la fiscalía a Claudio X González o entregársela a la Coparmex, me parece que es medio exagerado. Porque en la práctica están clarísimos, yo he leído las iniciativas, lo que está en la Constitución, lo que promueven las organizaciones sociales, en la práctica están los contrapesos y más allá de la inclusión del Comité de Participación Ciudadana, más allá de eso, siguen siendo el Senado y la Presidencia de la República los principales actores. Así es. Me parece que ese es el camino correcto. Eso es cogobernar. Esa es la búsqueda de incidir y particularmente en un tema tan sensible, por una razón muy simple, que nos digan que el anterior método nos ha traído buenos resultados. Sin duda tenemos que buscar otro. Lo que propone la sociedad civil es, bueno, evaluemos a los que aspiran y a partir de esa evaluación un filtro, que se desate el proceso oficial, que el Senado, el presidente de la República o el Congreso, el gobernador en el caso de los estados, ¿no? A mí no me parece que sea una intromisión. Entiendo el prurito que le causa al presidente electo o casi electo de la República, pero no lo justifico. Me parece que se ha perdido una buena parte del debate él, por ese desestimar a la sociedad civil, y si revisa puntualmente las propuestas no le quita ninguna atribución. Ni Coparmex ni Claudio X González, nadie de ellos inventaron esto se viene estudiando desde hace, tú lo sabes, 25, 30 años cómo dotar de autonomía al Ministerio Público. Y además hay ejemplos en otros países, es decir, que además aquí se hizo comparado. Claro. Pero ojo, Augusto, dice los cercanos a Andrés Manuel, algunos juristas decían, es que si Andrés Manuel cede en esto le puede pasar lo de Lula, que le inicien un procedimiento. Al revés. Es que a Lula le pasó lo que le pasó, porque la Fiscalía está matada al Ejecutivo. Así es. Y en cuanto se fue, quien llegó le comenzó procedimientos claros y directos al expresidente de Brasil. Es decir, es lo contrario. Claro. La despartidización o la despolitización del Ministerio Público. Sí, y yo en eso estoy completamente de acuerdo. Aquí tenemos ejemplos locales. Justamente el anterior alcalde de Guadalajara, que llegó señalando a la administración previa a él respecto a corrupción, se escudó en decir, pues yo ya hice las denuncias y la Fiscalía no se mueve. Justamente en ese tema, corrupción e impunidad, es que el viejo modelo de designación y la no autonomía de las procuradurías o fiscalías nos ha metido en estos problemas que tenemos. Necesitamos abrir el debate. Al final de cuentas, cuando la sociedad civil participa, al menos en la sugerencia del mecanismo, lo que está haciendo es comprometerse con que haya resultados, no nada más aventar la pelota y decir así quedó bien. Y eso es lo que los gobernantes deberían rescatar. Ya no estoy solo. Hay una sociedad civil de toda la Haya que se compromete conmigo y que vamos entre todos a fiscalizar que esto suceda bien. Bueno, la mañana con 18 minutos, vamos al corte. También comentamos la postura, Augusto Chacón, si te parece bien, de Enrique Alfaro en este tema. Y hablamos sobre inundaciones. Te presentamos el reportaje que hizo Ángel Melgoza en Alcalde Barranquitas.
9 con 21 minutos. Te recuerdo nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. Si quieres opinar sobre las primeras acciones de López Obrador, cómo quedan los ayuntamientos, cómo queda el Congreso del Estado. También antier hubo una rebatinga sobre la designación de diputados. Le quitaron uno al PRI, el quinto, y se lo pasaron a Morena. O también sobre algunas de las primeras señales de Enrique Alfaro en esta rueda de prensa que dio el viernes pasado antes de salir del país. Platicando con Augusto Chacón sobre estos temas. Augusto, ¿cómo ves el tema de la Fiscalía Autónoma en Jalisco? ¿Le ves mayores posibilidades que a nivel nacional? Pues yo le veía mayores posibilidades hasta antes de las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, porque el candidato, hasta el punto que vamos elegido, se había mostrado proclive a esta fiscalía. De hecho, fue enfático a decir: yo sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. Bueno, sí empezó la rueda de prensa, ya después cambió un poquito. Sí, y sin duda el rumbo que tome este debate a escala nacional incidirá en lo que suceda aquí. Yo estoy porque nos diferenciemos. Aquí se ha hecho un buen trabajo. El mismo grupo político de Enrique Alfaro, y él inclusive como líder de ese grupo, participó de los intensísimos debates sobre el sistema anticorrupción, que tenían una parte de incidencia en el asunto de la fiscalía, y ojalá vea que es el mejor camino, insisto, no por darle poder a cierta sociedad civil, no por decir se hizo lo que quisimos, sino por la mera eficacia de conseguir un modo otro de enfrentar este gravísimo problema que estamos enfrentando. No te asegura nada, pero es una vía. Al menos intentemos otra vía en donde, insisto, la virtud es que la sociedad civil estaría comprometida con el gobernante, porque ya puestos en intervenir en la elección, pues no queda más que comprometerse con los resultados. Y lo tenemos a Enrique Alfaro grabado en múltiples declaraciones aquí en este espacio diciendo que está a favor, que sí. Y si hay tanto este discurso de que Jalisco debe tomar decisiones propias, defender a Jalisco tiene soberanía dentro del contexto nacional, pues no vamos a estar de rodillas. Yo creo que qué bueno que Enrique Alfaro se ponga de acuerdo con Andrés Manuel para las estrategias de seguridad, para que se coordinen. Eso, nadie está en contra de ese tipo de acuerdos. Lo que creo es que perfectamente le puede decir: en Jalisco vamos a trabajar con un fiscal autónomo y tal vez tú no. Sí. No entiendo por qué eso puede desbaratar la coordinación entre un gobierno y otro. No debería, justamente porque la fuerza del gobernante estará dada por sus gobernados, y viceversa. Me parece que hay cierta sociedad civil, y incluyo a Jalisco, vamos en esto, en que de lo que se trata es de fortalecer las instituciones. Sí. Necesitamos un gobernador fuerte, pero un gobernador fuerte, decente, honesto, que actúe de cara a las necesidades de la gente. Necesitamos un Congreso y un Poder Judicial que sean muy fuertes, pero fuertes en la medida en que obran según el mandato legal que tienen y transparentemente hacia la gente. No se trata de hacer fuerte a la sociedad civil, se trata de hacer fuerte las instituciones, y me parece que esta es una de las grandes ganancias de esta elección. Las personas, sin dudar, dijimos: queremos recomponer esto a través de las instituciones que tenemos creadas. Claro. Y si no entendemos eso, si los gobernantes no entienden eso... A ver cuál es la respuesta en 6 años, ¿no? Creo que caemos en una incertidumbre de la que no queremos ni siquiera hablar. Y por cierto, ahí estuvo Aristóteles Sandoval en estos micrófonos y dijo: si Enrique Alfaro quiere la reforma, que la mande. Es decir, la vamos a aprobar, vamos a apoyar una reforma a la Fiscalía, aunque él dice: ya no es mi papel en este proceso de transición. Hablamos sobre inundaciones. Ángel Melgoza se fue a alcalde Barranquitas, pues a platicar con los vecinos, a entender el problema. Tenemos voces también de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Ayuntamiento de Guadalajara sobre las inundaciones que ha habido en esta colonia. Tomamos esta colonia como punto de partida, pero para analizar en general lo que han supuesto las inundaciones para la zona metropolitana de Guadalajara. Lo escuchamos. Como esas alcantarillas de la ciudad que en la temporada de lluvias cumplen una función inversa y en lugar de tragarse el agua, la escupen, así encontraron Leticia Barajas y Edgar Valenzuela el excusado de su casa. Del baño brotaba el agua y su colonia de nuevo se inundaba. Leticia y Edgar viven en la colonia Alcalde Barranquitas. Han sido inundaciones de mucho estrés, de mucho trabajo físico, muchísimo trabajo físico, en mover cosas
en levantar lo que a veces uno buenamente puede, en subir a mi madre a la planta de arriba, porque inundaciones de 2, 3, 5, 7 de la mañana, 1 de la mañana, que no estamos dormidos y no las esperábamos. Leticia nos cuenta sobre lo que ha perdido su familia y su mamá, quien tiene 90 años. Porque se han perdido su recámara, su ropa, sus zapatos, sus medicamentos, todo, de un todo: lavadora, refrigerador, estufa, trastes, ollas, sillones, mesas, sillas, todo ha sido pérdida total. Le pregunté a Edgar, el hijo de Leticia, sobre el papel de las autoridades. Pues las autoridades dicen que te comento, el 16 de agosto esto queda solucionado. De verdad, nosotros como vecinos y como colonos no les creemos, honestamente, porque esta promesa la llevamos esperando desde el 2016. Nos dicen que ya esto ya se resuelve, y uno se vuelve a hacer de su patrimonio, yo vuelvo a instalar la estética, volvemos a comprar todo, y de verdad creo que es hasta una burla y se me hace inhumano que no te digan la verdad. Y su palabra, perdón, pero para nosotros ya no es nada creíble. Los vecinos hacen responsable de las inundaciones a la construcción de la línea 3 del tren ligero. Hablé con Juan Manuel Anaya Medina, director general adjunto de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Él me dijo: de acuerdo a nuestra información, hay antecedentes que esta zona es sensible a inundaciones. Eso, de acuerdo a la información que nosotros contamos. Desde entonces se considera como una franja propicia para generar el mayor número de inundaciones. En este acto de riesgos, en la parte que es ahí el Parque Alcalde, lo tienen identificado como una propensa a inundaciones. Sobre el mismo tema le pregunté a Felipe López, director de Protección Civil del Ayuntamiento de Guadalajara. Antes de que iniciaran ellos con esas obras, no se inundaban, y no tenemos nosotros un registro de inundación históricamente en esa zona antes de que ellos construyeran la línea 3 del tren ligero. Ellos comentan de que se inundaba anteriormente. Nosotros estamos ciertos pues de que no, dentro de nuestros archivos no hay una zona de riesgo ahí. Mientras tanto, los vecinos son quienes llevan la peor parte. Escuchamos de nuevo a Leticia. No nos dicen, no nos avisan. Yo sé que la lluvia llega, pero esto no es lluvia así de agua limpia, nos inundamos de aguas sucias, de agua con cucarachas, con ratas, con alacranes, han salido muchos alacranes en las casas, de aguas negras. Desde 2016, Leticia tiene registradas 18 inundaciones, 11 ese primer año, 3 en 2017 y 4 van en este año. Le pregunté a Edgar, su hijo, si alguna vez les han explicado por qué surgió el problema y cómo piensan resolverlo. No nos explican, así es, taponean un colector por lo del tren, porque tienen que hacer la obra del tren. Entonces, honestamente, pues yo no soy ni ingeniero, ni yo no sé de esos términos, y si nos explican son con términos como muy poco entendibles para un ciudadano. A Juan Manuel Anaya le pregunté que si el problema viene desde hace muchos años, como dicen él y el secretario Gerardo Ruiz Esparza, entonces ¿por qué hasta 2016 se presentaron las primeras inundaciones después del inicio de las obras de la línea 3 del tren ligero? Nosotros ahí lo que estamos haciendo es, como tienen bien el conocimiento, estamos dedicando la galera de 2x4 que era parte de la que tenía para el desove de las aguas del drenaje de aguas pluviales en esa parte de la colonia. Si bien es cierto, también esa parte de esta caldera se tapó como a principios de los años 70, 72. Lo que estamos haciendo es lo que nos indicaron la parte normativa, que es ya tanto el cárcamo como desviar el colector, que es un proyecto aprobado. El cárcamo es una construcción que se hizo en la esquina donde confluyen todas las aguas y ahí se rebombea a la galera de 4x2. Después de nombrar una larga lista de acciones, entre ellas la instalación de bombas, el bacheo y la colocación de costaleras,
Juan Manuel me dijo: ya hicimos todo lo que se nos indicó, que esto fue un grupo colegiado. Eso es muy importante mencionar, es un equipo colegiado en donde estuvo CIAPA, estuvo Conagua, estuvo el Ayuntamiento de Guadalajara, estuvo CIOR, estuvo CITEUR, y estuvieron todos y determinamos estas acciones para evitar que se estuviera presentando el problema de la inundación. A pesar de la declaración de Juan Manuel, lo que dice Felipe López del Ayuntamiento de Guadalajara es contrastante. Le pregunté a Felipe si él sabía cuál era la causa del problema, si la SCT o CITEUR les habían explicado. No, la realidad es que no, es que ellos deben de presentar un proyecto, el proyecto que tienen original y cuál es el proyecto que tienen final, donde ellos tienen que decirnos dónde pasan las corrientes de agua y que por alguna construcción o algo las taparon y que esa agua ha sido desviada y que cae acá en la parte de alcalde de Barranquitas. Eso es lo que ellos nos han explicado, eso es lo que ellos no nos han dicho a nosotros. Hace falta coordinación de parte de ellos hacia nosotros, hacia Protección Civil, que nos digan qué es lo que van a estar realizando, qué es lo que van a hacer para poder nosotros prevenir. Sobre la declaración del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, quien dijo que las grandes obras siempre generan problemas temporales, le pregunté a Felipe si él consideraba que el de alcalde Barranquitas era un problema temporal. La verdad no, porque nos han ofrecido soluciones a corto plazo mientras terminan las obras y no han sido solucionadas. Por ejemplo, nos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tener 2 bombas o 3 bombas para evitar que se inunde. Se ha inundado. Después nos dicen, vamos a tener otras 3 bombas extras y vamos a tener las bombas de la Conagua y de todo se inundó. Y luego nos dicen, vamos a meter otras bombas sumergibles. Estoy hablando alrededor de 8 bombas. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes se comprometió a entregar a más tardar el 15 de agosto una obra que consiste en un colector en el Parque Alcalde, el cual canalizará un mayor volumen de agua. Juan Manuel Anaya dice que ya se han tomado todas las medidas para que no vuelva a haber inundaciones. También 15 familias han sido indemnizadas con 94,000 pesos cada una en promedio. Le pregunté a Juan Manuel si tenía un mensaje para los vecinos que han sido afectados y a quienes se les ha dicho desde 2016 que no se volverán a inundar. Tenemos personal las 24 horas del día ahí pendientes para cualquier situación. Lo que les decimos que nuevamente con todo el colegio ya tomamos las acciones para evitar esta situación. El piso de la cocina de Leticia y Edgar está levantado, como si le hubiera salido un chipote de 1 metro de diámetro. En la calle Pedro Loza, varios vecinos denunciaron en su momento tener daños estructurales y ahora también se presentan daños en las casas de la calle Santa Mónica. Lo único que sabemos es que nos seguimos inundando, dice Edgar Valenzuela, y pide que les den una solución de fondo. No que nos llenen de 10 bombas como podrás darte cuenta en la calle, porque eso no es creíble, o sea, estamos llenos de bombas, sino que no haya una sola bomba, caiga una lluvia y ya no se nos metan nuestras casas. Es donde yo en lo personal diría, ok, ya arreglaron esta situación. ¿Y tú? ¿Conoces otros casos como el del alcalde de Barranquitas? Escríbenos, comparte y abre una conversación cara a cara. Vamos al corte, regresamos para platicar sobre inundación, escuchar la opinión de Augusto Chacón y también recibir a gente del CIAPA. 9:39 a.m. Augusto, dramático el caso de la colonia Alcalde Barranquitas, lo que denuncian los vecinos, y no es un asunto de ahorita, que se ha agravado ahorita, pero que es un asunto de muchos años atrás. De muchos años atrás, bueno, particularmente a partir de que inició la construcción de la línea 3, aquello se agravó terriblemente y el drama es que además de la inundación, pensamos en inundación donde uno sale nadando, es una inundación de aguas negras, es decir, se echa a perder absolutamente todo. Son 40 familias cuando menos, víctimas de la mala planeación y víctimas de que el responsable de la obra está lejísimo si realmente no le interesa, y a quienes edifican seguramente, nada más no nos van a mostrar esos papeles, estaba calculado en el costo que esto podría llegar a pasar, pero era más lo que se ahorraban no haciéndolo bien en el sentido de beneficiar a la gente. Terrible. Saludamos a Alejandro Gutiérrez, él es director técnico del CIAPA y nos acompaña esta mañana. Alejandro, ¿cómo Buen estás? día, muchas gracias por la invitación. ¿Qué pasa en Alcalde Barranquitas y por qué no se han tomado soluciones de fondo? Bueno,
Tiene toda la razón cuando señalan que tiene que ver el tema con la línea 3. Desde hace tiempo se le planteó al CIAP una serie de obras inducidas por parte del Corporativo de Empresas Constructoras, por parte de la Autoridad Federal y con el enlace y la coordinación de CITEUR. Se autorizó para poder construir la estación de La Normal, fue necesario el desvío de un colector galería que tiene muchos años, con muchísimos años y capacidad suficiente para el desalojo de las aguas combinadas, porque no hay que olvidar que desgraciadamente nuestra metrópoli creció a través de los siglos, no a través de los sexenios o trienios, a través de los siglos, sin drenajes separados sanitarios y pluviales, como hay en muchas ciudades, por llamarlo de alguna manera, de primer nivel, de primer mundo, llamadas, ¿no? Cada quien, donde se diferencia. Son diferencias, ¿no? Entonces, y que no obstante eso, a veces cíclicamente llegan a tener problemas de inundación. En el caso de se autorizó el desvío y bueno, la obra está en proceso. Es el problema que viene desde la zona del parque, ahí en la calle Santa Mónica, cruza Alcalde y continúa el desvío de ese colector que hemos autorizado, que no han concluido, en Alcalde Barranquitas. ¿No se sabía, Alejandro, que eso iba a ocurrir? No, lo que sí sabemos... El impacto sobre la colonia iba a ser dramático. Lo que sí sabemos es que esa obra, para poder hacer la estación del tren, fue necesario el desvío, lo revisamos, lo aprobamos el proyecto, no se ha concluido la obra, hay coordinación con CITEUR y ellos tienen un enlace con la SCT y el grupo de empresas, y nosotros lo que hemos dictaminado es las obras provisionales, equipos de bombeo, líneas para sacar los volúmenes que se acumulan ahí. Hemos señalado la necesidad de concluir a la brevedad, pero desde el inicio del proyecto, pues, o sea, es una obra que no es una gestión directa de la institución, pero que al igual que toda la comunidad, estamos urgiendo que se concluya a la brevedad. Hace un par de días se formó otro socavón importante en la zona. Alcalde de Barranquitas. Alcalde de Barranquitas. Alcalde de Barranquitas no tiene ese nombre de embalde. Eran arroyos, eran algunos nacimientos de agua freática, fueron rellenados en su momento, por lo que vemos en los socavones y en las excavaciones de edificaciones en la zona, sí, no de una manera técnica adecuada, ¿no? Escombro, basura, se construyeron edificios de varios niveles, viviendas, etcétera, y per se es una zona problemática en cuanto a hundimientos derivado de la inestabilidad del subsuelo, que fue rellenado, barrancas y demás, y luego se construyó. Es obvio, es innegable que se ha acentuado con el problema. Ahí recordarás tú, y ahí hemos estado con los vecinos junto con sí, CITEUR, apoyando nosotros a las labores correctivas, porque la solución es la terminación del desvío del colector, ¿sí? La conclusión a satisfacción y con la calidad que se autorizó en el proyecto, ¿no? Con las características. Claro que si en una zona de tan malo subsuelo, tan mal sustento para las construcciones, están ahí las excavaciones de las lumbreras para que pueda el grupo de empresas constructoras hincar la tubería del desvío autorizado sí, por nosotros, y llueve, es una zona de muchas cavidades, arrastra finos e incide en un mayor número de problemas. Alejandro Gutiérrez, en este inicio de temporal, bueno, ya llevamos 2-3 semanas de que inició el temporal de forma más intensa. ¿Qué puntos han sido problemáticos en la ciudad que ustedes han identificado? Bueno, tenemos desde hace varios años, cuando CIAPA en 2006-2007 visionó lo que es PROMIAP, el programa de manejo de lluvias, y de ahí se vino el LIJO, el PIMI, Plan Integral de Manejo de Lluvias, la primera etapa de las mismas. Determinamos en ese tiempo 70 y tantos puntos difíciles de mayor riesgo de inundación. ¿70 y tantos? Sí, 76, 75, te hablo hace más de una década. En 2015 lo actualizamos a 114 puntos de mayores riesgos. No sé si... Sí, a cada cámara estamos en transmisión. 114 no significa que sean los únicos puntos de encharcamiento. Los investigadores, centros de investigación han determinado más de 300, sí, pero habría que terminar primero son los el territorio. No, es que también los investigadores ya se fueron sobre la cuenca del Ahogado. Okay. Entonces, no es el mismo territorio analizado, no puede ser el mismo número. Y segundo, nosotros vamos
30, 40 centímetros donde ya es un problema para el tráfico o para las viviendas, y alguien puede decir, bueno, para mí inundaciones con que el agua esté llegando a la banqueta. Entonces habría que definir también de qué parámetro estamos hablando. Pero coincidimos, el CIAPA son 40 centímetros. No, cuando ya andamos en 30 centímetros, que empieza a rebasar nivel de banqueta, que empieza a haber un problema para la circulación de vehículo, que puede ser un problema de ingreso a viviendas, es donde lo calificamos ya de esa manera, ¿no? Porque de los otros tipos de encharcamientos, pues no van de ser 300, van de ser pues sí, cientos y cientos, ¿no? Toda la ciudad, ¿no? Encharca, ¿no? Entonces, los puntos más críticos que hemos tenido es precisamente la zona de ahí de la Normal, en unas ocasiones. Afortunadamente, las últimas tormentas ha habido un menor problema. Afortunadamente, pues por los vecinos que han sufrido tanto de este problema. También en la zona norte de la ciudad, hacia Arroyo Hondo, sí, que ahí es un problema de ordenamiento territorial, porque hay viviendas construidas sobre el cauce del arroyo, okay, calles que abrieron, rellenaron el arroyo, ponen sus autos, llega a la avenida máxima del arroyo, se los lleva, ¿no? De hecho ahí, el norte de Zapopan, ¿no? Sí, la Martinica, toda esa parte, zona, sí, hacia el norte de Tabachines, toda esa zona de esa cuenca de Arroyo Hondo. De hecho, Protección Civil de Zapopan año con año apercibe, en marco de la Ley de Protección Civil, a los vecinos que están en zona de riesgo. Pero ahí pues es otro el origen del problema, pero es una zona que tenemos detectada. Los problemas fuertes que llegamos a tener, tuvimos un problema por una tapa metálica que nos dio un problema en una tormenta específicamente, no grave, pero que sí afectó la circulación en Arcos del Milenio. Sí. Se solucionó, seguramente ustedes han visto que ha estado funcionando, Arcos del Milenio. Sí, seguramente monitorean los puntos, ¿no? Hacia Cruz del Sur también. Arriba, ingeniero, arriba de 1 metro. ¿Han tenido detectados puntos en este temporal? No. ¿De inundación? No tenemos reportes directos de nuestras brigadas ni de Protección Civil. ¿Qué zona es vulnerable a tener inundaciones? Bueno, la zona de Arroyo Hondo, ahí arriba del metro, fue un problema gravísimo. Que fue la gran tormenta el día 10 de junio, que fue una tormenta súper intensa en todo el norte de la zona metropolitana, que afectó esa subcuenca, si lo recuerdan, ¿no? Sí. Pero si recuerdan, fuera de ese tema, incluso en Arroyo Seco, que vi descarga hacia la cuenca del Canal de las Pintas y la Presa de las Pintas, sí, hasta ahorita no hemos tenido un problema superior ni desbordamiento. 9 de la mañana con 48 minutos, seguimos con Augusto Chacón y platicando con gente del CIAPA sobre inundaciones. 9 de la mañana con 50 minutos, escríbenos al 33 18 80 76 41, ¿cómo te ha ido con las inundaciones en este inicio de temporal? Augusto, esta discusión la hemos tenido durante muchísimo, tú más que yo has tenido esta discusión, pero durante muchísimos años. Por un asunto de edad. Por asunto de edad, nada más por eso, no porque te apasiona el tema en específico. Mucha discusión sobre el tema de las inundaciones. Mucha ¿no? discusión. ¿Cómo resolverlas? Y curiosamente, en este tema, algo que clamamos para muchos otros, parece que no funciona, es decir, la prevención, ya sabemos lo que va a suceder. Tenemos registros históricos de 100 años o más, y sin embargo, cada temporal nos sorprende. Eso es increíble, porque está mezclado no solo con que sí tenemos lluvias más intensas, sino con un modo de desarrollar la ciudad que no tiene que ver con las características del territorio sobre el que se está edificando. Y eso tiene que ver con negocios, y eso tiene que ver de la relación política de quienes hacen el desarrollo con los gobernantes, y lo que vemos en las inundaciones no es la secuela de la imperativa naturaleza que nos toma desprevenidos, son las secuelas de una mala intervención de las obras humanas. De malas decisiones, ¿no? Así es. Alejandro Gutiérrez, director técnico del CIAPA, que nos acompaña con nosotros, nos acompaña esta mañana. Alejandro, por ejemplo, otras avenidas Patria. Sí. Que también es un tema y que después del 10 de junio también fue discusión por lo que pasó en los estacionamientos subterráneos de Plaza Patria. ¿Qué se ha hecho en Avenida Patria? Bueno, dentro del programa, la primera etapa del programa PIMI, de común acuerdo, viendo prioridades con Zapopan y Guadalajara, se tomó la determinación de empezar a trabajar en las partes de mayor urgencia de la Avenida Patria, como lo son el segundo tramo a partir de Alcalde
de Federalismo hacia Alcalde, ahí donde está el mercado de Atemajac, Sí. y de Alcalde hacia Periférico, por el problema, en este caso, de un problema de salud pública, de salud ambiental, de problema de ordenamiento del territorio, como anteriormente señalas, donde a través de las décadas hubo colonias de los 2 lados municipales que se fueron hasta los límites del arroyo. Y allí, durante décadas, transitaron libremente por el centro de esos tramos más de 14 metros cúbicos de aguas sanitarias y aguas negras. Por eso, y se trabajó para una segunda etapa el tramo conflictivo de Avenida Américas a Avenida Acueducto. Sí. Ahí está planteado en una segunda etapa una serie de vasos de almacenamiento y de infiltración, dado que la parte media y alta de la subcuenca Colomos, en esa zona, tiene una gran capacidad filtrante. Entonces, de tal manera que en la segunda parte de este programa está planteado construir retención que sean totalmente compatibles con el ambiente del entorno natural hermoso de Colomos, Sí. y aprovechar la capacidad filtrante de la zona. No de embalde, el gobernador Curiel, antes de 1900, compró esos terrenos para hacer el sistema de manantiales de Colomos. De tal manera que, una vez que tengamos esos vasos de detención e infiltración, todos esos millones de metros cúbicos que logremos captar ahí, ya no llegarán a la Que es avenida una pequeña Patria. presa, Son vaso. depósitos... Como el del DEAN. no, pero el DIAN es distinto porque ahí no es zona de infiltración. Sí. Acá la gran ventaja es que es una esponja. Entonces podemos infiltrar millones de metros cúbicos de agua de lluvia. ¿En el DEAN la ampliación, ingeniero, ha dado resultados en términos de inundación? Sí. En el DEAN, recuerdan ustedes, hace más de un año, antes del temporal de lluvias pasado, Sí. estaba asolvado, lleno de maleza acuática, llantas, basuras, perros muertos, envases, piedras y demás. Hicimos la limpieza de ello y lo ampliamos, de tal manera que hoy en día tiene una capacidad de 270,000 metros cúbicos aproximadamente. Casi duplicamos su capacidad y todos estos volúmenes ayudan a regular las aguas que bajan de la subcuenca 0,4 Santa María. El año pasado hubo una lluvia con un problema en algunas casas, pero comparado históricamente con los problemas que ha habido ahí, no me dejan mentir, veo que es una gente estudiosa y aquí puedes ver... Es una gente estudiosa, si te da la razón, ya vi. Mira, después del temporal de lluvias del año pasado, incluso regresaron las aves migratorias. Entonces descartas Ha funcionado. impacto sobre la zona. Ha funcionado. Y respecto a lo de Atemajac, transitaban hasta 14 metros cúbicos en los tramos que señalé de aguas residuales. Sí. Esta subcuenca se ve afectada directo y directamente cerca de 1 millón de habitantes, una cuenca muy grande, lo conocen ustedes, Sí. la parte baja de la cuenca de Atemajac, antes de verter a la obra de toma de CFE o de descarga natural al río Santiago. Esto ya no sucede. Ahora transita por el canal, en estos tramos, por agua de lluvia limpia, dado que los colectores sanitarios marginales conducen las aguas negras. Que Algunos descargaban mensajes, ahí. Sí. Alejandro. Nos dice terminación 22, bueno, nos dice Luis Moncayo. Muy cierto lo que dice el experto, los colomos y áreas contiguas son esponjas. Lástima que la ambición urbanística ha dejado un desorden pluvial en Avenida Patria. 2232 dice, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué informe hay de la zona del fraccionamiento Revolución parte baja? Ahí está planteado por el PROMIAP desde 2006 unas obras de regulación en donde desgraciadamente quedan muy pocos espacios públicos para hacerlo. Coincido con tu visión en cuestión de, entre comillas, el urbanismo, entre comillas, el desarrollo urbano, entre comillas, el progreso, de que nos quedan muy pocas áreas de control. Esa es una zona que tenemos estudiada, tenemos algunos planteamientos muy específicos, tanto en la parte baja, que ya hay poco espacio, como en la parte alta de Revolución, donde se le ha pedido a los desarrolladores de vivienda contiguos que no solamente adecúe el vaso que tiene el municipio de Tlaquepaque, sino amplíe a otro vaso más para tener una mejor regulación de agua de lluvia.
Dice 4867, estimado Enrique, buenos días. Con respecto al tema de las inundaciones, me gustaría compartir la situación de la colonia Las Torres, municipio de Guadalajara. Al estar situado junto al mercado de abastos, pero en un nivel más bajo, ante una lluvia fuerte, sucede que una gran cantidad de basura bloquea las alcantarillas de la colonia y da pie a inundaciones. Nos dicen sobre esta parte. Muchos vecinos han perdido sus bienes, así como sus automóviles, ya que al tratarse de una colonia de andadores, los estacionamientos comunes se convierten en albercas. Sí, la basura es otro tema, por eso nosotros año con año, luego el temporal, hacemos una serie de acciones y por un lado sí agradecer el apoyo de la ciudadanía que nos ayuda no tirando basura, no dejando las bolsas. Lástima que no traigo un video. Tenemos una señora donde estaba una tormenta de estas fuertes que hubo y estaba sacando bolsas negras de basura a la corriente frente a su calle. Eso va a dar a las partes bajas, a las bocas de tormenta y las tapan. Aquí puedes ver labores de limpieza de compañeros en las bocas de tormenta de los pasos de desnivel y pueden ver usted la cantidad de basura. ¿Lo detienes aquí, por favor? Nos dice, perdón, sobre el caso de Avenida Patria, nada más para que me saque esta duda, que nos quede un minuto. Sí. Georgina Patricia nos dice, el canal de Patria está lleno de arena. Bueno, Canal de Patria es la parte baja del arroyo Atemajac, que nace desde Salida Vallarta, sus afluentes. ¿Pero por qué lo de la arena? Bueno, toda la cuenca alta, observamos que se está interviniendo y hay una serie de urbanizaciones y demás que cortan los taludes naturales de los arroyos. Entonces, eso llega a la tormenta y arrastra arenas. La parte propia de Colomos, ahí en Avenida Temajac, más la parte media y alta, son arenas y son pómex. Entonces, llega la lluvia y los arrastra y los conduce al punto más bajo, que es el arroyo. Ingeniero Alejandro Gutiérrez, se nos acabó el tiempo, director técnico del CIAPA. Ojalá nos vuelvas a visitar, nos faltaron muchísimo. Aparte veo que traes como 100 láminas para mostrar. Es que el tema de las inundaciones en la metrópoli es muy amplio. ¿Te podemos invitar otra vez? Con gusto. Ingeniero, gracias. Gracias a ustedes. Augusto Chacón, gracias, como cada miércoles. Al contrario, como cada miércoles, muchas gracias a ti, Enrique. Buenos días a todas, a todos. Nos vamos. Mañana te espero aquí a las 9 para seguir con el análisis, entrevistas de todos los temas públicos. Soy Enrique Tucen y hasta mañana a las 9.